¿Qué tal, Diego? Muy Bueno, bien, muy bien. Sí. saludos a todos. Hoy estamos aquí otra vez pensando osteopatía. Hoy estamos con Diego Gómez. ¿Cómo estás, Diego? Pues muy bien, Sí, encantado de verte, encantado de saber de sí, ti de nuevo después de tantos años. sí, La verdad. ¿verdad? Pasan los Sí, años sí, sí. y, madre mía. La Bueno, última vez que estuve ahí en Valencia y sí, bueno, al ¿eh? final, ¿verdad? Bueno, La vida osteopática nos lleva por todos lados. sí, hay lazos que nos siguen uniendo, ¿no? Os cuento que con Diego fue uno de los que estuvo en la presentación oficial del libro, ¿no? De los libros de Steel, ¿eh? Que Sí, hicimos sí, en sí, Valencia coincidía y que estaba yo hace... allí. Sí, Sí, sí. muy O sea interesante. que... Sí, un trabajazo que te metiste ahí para traducir a Sí, sí, Steve. sí. Madre mía. Bueno, Qué y lo que crack. aprendimos con ello también, ¿eh? Que eso también cuenta, ¿eh? Sí, 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 sí. de estas cosas hay que aprender y te Sí. digo porque además que a mí me ha tocado traducir mucho y sí, no Ah, es mira. fácil. Qué bueno, qué bueno. Y aquel lenguaje que usaban antes era un Sí, ¿eh? inglés antiguo. Wow. Sí, sí. La manera que tiene Steel de hablar, ¿no? Que siempre lo he pensado, ¿no? Esa Sí. manera tan distinta, ¿no? A como hablamos hoy. Sí, las Pero bueno. expresiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve allí en Kirksville, ¿no? El mismo Jason, el director del museo, decía pues que había Ah, muchas expresiones que eran típicas de la zona, ¿no? Es como aquí en claro, Navarra, pues claro, seguramente usamos expresiones que no se usan claro, en otros sitios. claro, Así claro. que, pero bien, sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? Cada lugar tiene sus expresiones y Steel tenía su modo de hablar, igual que lo tenemos todos, ¿no? Qué bueno, Diego. Bueno, pues os presento, bueno, hoy estamos aquí porque queremos, bueno, yo soy Frankie, para los que no me conocéis, Frankie Rocher, y bueno, es hablar, hoy estamos aquí en el programa en directo de Pensamientos de Osteopatía. Y la idea es hablar hoy de la osteopatía clásica, ¿no? Y cuando quise hablar de toda esta línea, ¿no? De Little John y pensé en todo esto, pues me viniste a la cabeza, Diego. Así que... Remedio. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Hace tiempo que no le escucho, pero seguro que podemos hacer No, algo. te agradezco, la verdad Sí, que, bueno, sí, ya llevo muchos años en esto y la clásica siempre ha sido mi sí, sí, punto, sí. ¿no? Qué bueno. Y Diego, a ver, yo siempre empiezo con las mismas preguntas. Primero, ¿qué es la osteopatía para ti, Diego? Porque esto es interesante escucharlo de cada osteópata, ¿no? ¿Qué es la osteopatía para ti ahora y hoy, ¿no? A Porque ver, seguro que mañana va a ser otra cosa. Pero... yo te voy a decir una cosa que solía decir John Bueno, ¿no? Y nos decía, Ah, ¿qué es la mira. osteopatía? Es lo que hace el osteópata en la sala de tratamiento, ¿no? Puede, También. puede variar, ¿no? De unos a otros, Bueno, pero bueno, la osteopatía en sí para mí es bueno, una forma manual de tratar al paciente, de integrarlo y de tratarlos de forma, bueno, a nivel musculoesquelético para ujú. alcanzar, bueno, pues la parte interior, ¿no? Más fisiológica del cuerpo. Mm, qué Y, bueno. y yo creo que pocas personas, ¿no? Trabajan de forma consciente con el nivel que tenemos. Entonces, no sé, no es una ¿A, definición a- a qué te de la A a refieres la de eso Z. de ser consciente? ¿A qué te refieres? Bueno, De... de ser consciente de lo que tenemos debajo a milímetros nuestro, ¿no? Todo un sistema nervioso, Oh, todo un sistema arterial, todo una mm, persona, ¿no? Que tratamos a personas que tienen vida claro, y no claro. somos máquinas y no estamos haciendo Mm, coches, sino que estamos tratando personas, individuos vaya. y eso es Eso grandísimo. A es... mí yo, no sé, muchas veces doy gracias todos los días por poder hacer eso. Pero fíjate, Diego, lo que acabas de decir, ¿no? Personas que tienen vida, ¿no? Y igual lo digo, ¿sabes lo que me viene? Que a lo mejor con esta visión que es un poco más mecánica, ¿no? En la osteopatía, ¿no? Todo el modelo de la osteopatía clásica, o por lo menos como yo lo percibo hoy en día, claro, me dices que estás trabajando con algo que está vivo, ¿no? Entonces Sí. esto ya es un paso, ¿no? Es un paso que, wow. No, sí, 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 sí. No, sí, bueno, te agradezco que me digas eso porque yo creo que es una, no sé, hay una interpretación errónea a lo mejor de la gente lo que piensa que es la osteopatía clásica Mm, y que no pasa nada, que al final pues todo el mundo piensa en Little John y la biomecánica, claro,
pero no nos tenemos que olvidar que delante tenemos personas y tenemos que empatizar con Mm, ellos qué bueno. y bueno, Sí, una sí, vez sí, que sí. lees la historia y ves, ¿no? Trabajar a estos osteópatas, te das cuenta de que eso era lo principal, ¿no? Y Y Diego, antes de que entremos a fondo y no se nos vaya, sí. entonces ya has dicho que la osteopatía es lo que hace el osteópata, pero ¿qué es un osteópata para ti? ¿Qué es el Esto está osteópata? muy Pues, bien que lo hablemos siempre, ¿eh? Porque se sí. nos olvida o se nos cambia también cada día. Bueno, es una profesión, es un arte, es una evolución de la persona. Ajá. eh, y el osteópata, pues bueno, siempre está evolucionando. Yo digo que esto somos como el buen vino, ¿no? Que según nos Ah, hacemos mira, mayores, mejoramos. qué bueno. Y, y yo creo que hay que tener un conocimiento profundo de la anatomía, saber interpretar reflejos del cuerpo y luego te diría que no hay ninguna profesión en el mundo en el que trabajes piel con piel años y años con multitud de pacientes, de personas, y Ajá, que podamos ver, leer, tratar el cuerpo piel con piel, básicamente. Y eso es una experiencia de vida que yo diría que nadie la tiene, ¿no? A nivel no. sanitario, a nivel, Sí, sí, bueno, sí, esa relación. sí, 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 Y, sí. y bueno, pues el osteópata cabe en todo eso, ¿no? Ya sabemos que la osteopatía hay multitud de personas y poco menos que cada osteópata hace su osteopatía, básicamente. Yo te Ya, puedo ya, decir ya. que trabajo mano a mano con mi hermano, que llevamos Ajá. casi 20 años Sí. y muchos pacientes de él no quieren venir conmigo y muchos no quieren ir con él. Ah, ¿Por qué? mira, Pues bueno, por el claro. toque, porque les agrada más su conversación, la mía, no lo sé, pero no Bueno, somos iguales para nada. son relaciones distintas, ¿no? Que se establecen Sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí, Y es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Cómo sintoniza uno con el paciente, ¿no? Eso es totalmente. interesante. Sí, 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 sí. Y bueno, y eso nos lleva otra vez a lo que has dicho al principio, ¿no? Yo tanto valoro cada día más, ¿no? Que es algo vivo lo que tenemos en las manos, ¿no? Y que tenemos que Sí, totalmente. sintonizarnos con ello, ¿no? Sí, sí, Da nunca igual tenemos que desde... perder eso de vista, no, Claro, nunca, porque somos materia viva, no somos claro, inertes. Hay una vitalidad, ¿no? claro, Que me encanta claro. usar esa palabra, vitalidad, en la Mm, expresión, ¿no? Yo muchas veces en mi nota de la clínica pongo más vitalidad, menos vitalidad. claro, Y claro. bueno, Pues, Diego, esto, bueno, me vienen muchas preguntas, pero no quiero que perdamos el eje un poquito, porque si no. Pero, a ver, me gustaría hoy que habláramos de toda esta, no sé, cuando pensé en ti también, pues todo esto que pasa, ¿no? A partir de que llega un poco Little John, se encuentra con Steel, ¿no? Parece sí, que ahí siempre dicen que al final se pelean entre ellos, ¿no? Que no. Little John acaba haciendo otra cosa. ¿Quién era Little John realmente? ¿Quién era? A ver, para los que no lo saben o para los que queremos saber un poquito más de él, ¿quién era este hombre? Bueno, Little John pues era escocés, era inglés y era un erudito básicamente, era una persona bueno, pues que le gustaba estudiar, había estado desde muy joven pues estudiando en la universidad, venía de una familia sumamente religiosa eh, Muy que le religiosa. marcó mucho Interesante. y luego bueno, él era no voy a decir cura, pero él era, bueno, llevaba una iglesia. Bueno, Ah, mira. entonces ese tipo de vida, de filosofía de vida, le marcó muchísimo porque tenían unos principios en la congregación, en la familia, muy profundos. Y bueno, él estaba allí con una parroquia, digamos, en Escocia, Ajá. que la llevaba y cayó enfermo. Cayó enfermo, bueno, se dice que de la tiroides tuvo pues un problema y los médicos de la época le dijeron que tenía que emigrar a un país con un clima más seco y Ah, se marchó a Estados Unidos vaya. y se marchó a Chicago, a esa zona, bueno, donde estuvo estudiando en la universidad, fue
hizo una tesis doctoral y bueno, en su busca de la salud oyó hablar de Steele y se fue a Kirksville para recibir tratamiento y se quedó prendado de lo que Steele le hizo, le habló con él, demás, y ya lo dejó todo por Steele y Wow. se fue a Kirksville. Y Se fue, se bueno, puso. como estudiante y como profesor de fisiología también. Vale, vale, vale. ¿Y qué es lo que pasó en Kissville entre ellos? No Bueno, yo sé, creo ¿qué que es lo hay que...? una leyenda urbana y nuestro compañero, bueno, uno de mis mentores, ¿no? Chris Campbell, que Ajá. es de Irlanda, bueno, él ha escrito la Biblia, diría yo, de Little John, porque se ha pasado años y años estudiando. Bueno, yo diría que es el que Ah, más sabe de mira. Little John del mundo. Oye, pues Y él dice le, que le- no. le- le hablaremos un día, ¿eh? Sí, Esto queda sí, anotado, sí. ¿eh? Chris es un libro abierto y bueno, es una pasada. Pero en este libro habla de que no fue tal la desconexión entre Little John y Steele, y de hecho yo creo que hablaban el mismo idioma, solamente que posiblemente había personas alrededor de Steele, porque Steele era archiconocido y era una persona muy, muy influyente, y bueno, simplemente que no les interesaba que Little John estuviese en Kirksville o que fuese el den, el director de la escuela de Kirksville. Y yo creo Ujú. que ahí hubo un malentendido histórico y yo no diría que hubo tal desencuentro para nada, sobre Sí, todo sí, sí, sí. con Steele, Pero, igual con nosotros, pero o sea, tú piensas que fue más con los que estaban alrededor de Steel, más que sí, con Steel. sí, 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 Vale, hay vale. una serie de pues, varios hijos, amigos de la familia, tal. Había mucho dinero involucrado también en aquella época. Sí, sí, Eh, sí, sí. sí, o sea, yo tengo una imagen muy distinta del estilo vaquero que nos han vendido. Yo creo que Steele era una persona, buah, debía ser encantadora. Yo creo que para llevarse mal con Steele tenía que ser Sí, complicado. vaya. Sí, sí, sí. Y, bueno, él mismo, ¿no? Nombrarle a, a un escocés, nombrarle director, bueno, pues se ve que el hombre era abierto de mente, vamos. Sí, Bueno, tendría que serlo porque para lo que nos ha dejado, sí, no, si no era exacto. abierto Sí, de sí, sí. mente, Sí. seguro. Y luego date cuenta que en la época de Steele cuando abrió la primera escuela, Ajá. eh, estaba este otro médico escocés, siempre se me olvida el nombre, Ay, sí, sí, ¿quién eh, dice? Sí. Está en la foto, además, en está en una la de las foto. fotos, sí. Eso es que él Sí, era anatomista, era médico sí, sí, sí. y luego me vendrá el nombre. De hecho, en Kidsville lo tienen, bueno, en un pedestal porque fue muy importante y gracias a él, Él pues, es el que llegó, ¿no? eh, Vendiendo, que venía como, productos, eso es, llevó productos de de medicación, ¿no? O medicaciones, sí, máquinas, sí, ¿no? Algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. eso es. Y bueno, pues también era escocés y médico y bueno, pues ahí yo creo que tendrían su chama. Sí, sí. Y te voy a decir una cosa también. Cuando yo estuve allí en Kirksville, me llamó profundamente la atención que los Ajá. padres de Little John estaban, en su momento, llegaron a estar enterrados en el cementerio de Kirksville. O sea, imagínate Los padres de la Little John. relación tan profunda que tuvo Little John y los hermanos también que estudiaron con Kirksville. Curioso, ¿eh? Muy Curioso todo lo que curioso. Sí, cuentas. Bueno, si alguien que nos ve se acuerda del nombre este, del hombre, sí, y el Smith, ¿no? doctor Smith, Smith, eso Smith, es Smith, ahí Smith, las se da. me ha Smith, venido eso Smith, es. Charles Smith, Smith, creo que Smith. era. Sí, sí, Charles sí, Smith, sí, sí, sí. totalmente. Vale, guay, guay. Vale, pero claro, es verdad que luego han habido un montón de habladurías, ¿no? Pero, a ver, luego sabemos que Little John se fue, ¿no? Se fue a Chicago otra Fue a vez, ¿no? Creo. Volvió Chicago para y montó allá allí y... se fue con sus hermanos, se fue a Chicago Vale, y montaron esta universidad que, bueno, que siguen allí y, bueno, siguen con otros vale, nombres, vale. pero sigue la universidad. Y estuvieron ahí un montón de años haciendo un montón de investigaciones, tanto que hoy hablamos, ¿no? De investigaciones, pues bueno, los Mm, Little John ya en su mm, día llevaban un pequeño hospital y hacían, bueno, pues sus investigaciones de la época con el sistema linfático, la presión sanguínea y demás, hasta que llegó un momento que los hermanos se dividieron también y Little John Martin Little John se volvió a Inglaterra ajá. y se volvió con su familia. Y, bueno, no vino quizás en el mejor momento de la historia Ya. de Inglaterra, pero bueno.
Bueno, bueno. Vale, y es que, eh, claro, y a partir de ahí yo siempre tengo la sensación de que la osteopatía, no sé si decirlo de alguna manera, pero yo siento que Steele estaba como muy conectado, ¿no? Con la naturaleza Sí, y que siempre lo digo a menudo en los programas, ¿no? Que incluso estoy convencidísimo cada día más que aprendió muchísimo de las culturas nativas que estaba allí, ¿no? De los Shawnees y todo, ¿no? Pero tengo la sensación de que cuando Little John llega a Inglaterra, se empieza como una osteopatía más medicalizada, ¿no? ¿Puede ser? O más... bueno, no te sabría decir. Eso también pasó en Kirksville, ¿eh? Se medicalizó mucho la Sí, claro, osteopatía. lo vemos hoy en día, claro. Sí. Sí, porque empezaron a añadir al currículum que tenían pues otro tipo de actividades y demás. Y bueno, yo creo que Sí, eso ha pasado siempre. y está Y pasando hoy en luego, día, ¿no? Se está medicalizando mucho todo, ¿no? bueno, Como sí, muchas... allí son médicos y aquí en unos años igual también, no lo sé. Ya. Pero otra cosa que me ha venido a la cabeza, que Sutherland estudió también en la época de Littlejohn. No sé si estaba 2 años Ah, después o tres que de mira, Littlejohn, ¿no? interesante, sí, Y sí. entonces son contemporáneos. Toda esta gente es impresionante, ¿no? Porque vivieron, no sé quién me dijo, ¿no? En su momento que la osteopatía más profunda, más osteopatía como la tenía Steele en la cabeza, fue en los primeros años. Luego, como decimos, ¿no? Se empezó a medicalizar, empezaron a entrar distintos Claro. profesores, se abrieron multitud de escuelas, que de hecho la familia de Steele, algunas de ellas las compró para cerrarlas, lo cual es muy interesante históricamente. Las Era una compró familia para con mucho cerrar, dinero, vaya. ¿eh? Pero Sí. siempre Y se habla de que Steele padeció mucho económicamente, ¿no? Hasta el final de su vida, que empezó a mm, estar muy bien, ¿no? no, no, no. Yo creo que tenían hicieron mucho dinero. Ajá. Pero lo que sí sus hijos aparentemente le prohibieron tener acceso a las cuentas del banco, porque si no él iba regalando el dinero por ahí a la gente que no ¿En tenía. serio? Sí, 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 Wow. sí. Hay, Lo que hay, nos hay mil faltaba historias ahí. escuchar, este. Sí, sí. Ahora tengo que volver ahora en octubre a Kirksville. Estoy deseando hablar Amigo. otra vez con Jason y saber más cosas porque muchas de Qué estas cosas o bueno. las lees en un libro o las escuchas de Jason, ¿no? Sí, sí. Pero Ay. es muy interesante la familia de Steele y todo lo que hubo Bueno, ahí. Pero no, tenían dinero, con sí. Jason hemos hecho un par de programas. No Sí, sé si los habéis visto, pero hace ya sí. tiempo. Pero bueno, No, si los es- estuviera viendo, le enviamos un saludo desde aquí. Que estuvo en Madrid con nosotros, ¿no? Fuimos a Madrid a eso es. verle, allí al Sí, sí, museo, sí. sí. Pues Me estoy eso. acordando de cómo cogí el guante de Sutherland en la mano. Eso es. Me acuerdo, si estuve yo Sí, contigo, ahora que caigo, sí, sí, joder, tú, es claro, fue verdad. ahí. Frankie. Fue ahí. Sí, sí. Ahora no Es va bien verdad, tengo una la foto. De memoria. hecho, tengo una foto contigo, el guante y las botas y todo. Sí, Qué sí, buena, sí, qué qué buena. bueno, qué bueno. Pues Pues sí. no, y luego en Chicago, date cuenta que Little John atrajo a los grandes también de la osteopatía, a Flayette, a McConnell, Mm, a gente que eran eruditos en la osteopatía y, bueno, estudiaron profundamente, ¿no? Hicieron un montón de claro, investigaciones. McConnell es una pasada y Flayette, bueno, pues ya lo conocemos más. Y luego cuando se fue a Inglaterra, pues bueno, yo creo que montó la BSO, la British School, tuvo mil y un zancadillas por parte de osteópatas americanos que estaban ya en Inglaterra, ya sabes, no, bueno, no sé si habéis oído, que bueno, lo llevaron a juicio, le dijeron que su currículum que era una porquería, que los títulos que tenía no eran títulos de verdad, y bueno, yo creo que también un poco por lo que hablábamos al principio de la religión de Little John y el tipo de persona que era, no era un hombre de muchas palabras o de tener que estar demostrando a cada mm, paso lo que él era. Y entonces de aquel juicio salió perdiendo y bueno, sí, la verdad ya que ves. aquello fue un punto de inflexión en la osteopatía. Y Diego, a ver, a mí me llama la atención, claro, esto que estamos hablando de Little John, ¿no? De la medicalización, de toda esta importancia que le daba a Little John, ¿no? A todas estas asignaturas médicas, ¿no? También, ¿no? Tengo la sensación que desde ahí aparece una línea, ¿no? Ya en Inglaterra, que es quizá lo que hoy estamos llamando más lo que es la osteopatía clásica o más en Inglaterra. Pero claro, al mismo
tiempo, paralelamente, está Sutherland al otro lado, ¿no? Están ahí como cada uno creando su línea, ¿no? Línea, sí, posiblemente, Incluso, sí, aquí una línea más europea y bueno, sí, y sí, más sí. cerca. Luego no te sé decir cómo fue la evolución de Sutherland en Estados Unidos, así, no sabría decirte. No, yo hablo más de, pues que tengo la sensación que dentro de la osteopatía parece que estamos osteópatas, que estamos más cerca de Little John y otros que estamos más cerca de Sutherland, ¿no? Y como que, ¿qué quiero decir? Que lo objetivo en la osteopatía, la parte como más científica, parece que está más con la línea de Little John, de Wernham, Mm, de todo lo que se hizo en Inglaterra. Y la mm, parte más sutil, más pues de la conciencia y del mecanismo primario, todo esto parece que va por Sutherland, mm. ¿no? Incluso, bueno, ¿qué pasó en Inglaterra? Porque incluso el tema craneal en Inglaterra parece que está separado de la osteopatía también, ¿no? Bueno, Pero eso claro, entró más tarde, entró, no sé en qué años, a través de, bueno, igual entró con algún otro, pero yo tengo oído con Colin Dove, sí, que fue uno de sí, los directores de la British School, lo mandaron a Estados Unidos a ver qué carajo era aquello, y él es el que luego lo introdujo en Inglaterra, creo, que va por ahí. Pero bueno, no sé, yo creo que bueno, volvemos un poco a decir que no tendría que haber esa diferencia entre mm, la escuela de Sutherland, porque seguramente si vemos a Sutherland, que desconozco, Frankie, tú sabrás más, de sí, lo que Sutherland nos dejó a lo que tenemos ahora, a lo mejor se nos ha ido de las manos. Y a lo mejor con Little John pasa lo mismo, ¿no? Y yo creo que quiz- estarían como... Quería hacer ese inciso de que Sutherland y Little John estudiaron más o menos en la misma época, años, 2 años arriba abajo, y estudiaron lo mismo. Por lo tanto, tampoco creo que sea una diferencia tan ya. abismal en sus inicios. No, yo creo que Eh, la diferencia viene después, Diego. Creo que viene más con la evolución personal de cada eso uno, es, ¿no? sí, Sí, yo creo seguramente. que. Y más por por los alumnos, ¿no? Que luego fueron los que siguieron un poco el... Pero mira, lo primero que has dicho y me ha gustado mucho, que aunque estemos en una visión igual más mecánica en la escuela de Inglaterra, que no perdamos ese concepto de que lo que palpamos está vivo. Sí, Creo que ya con solo eso sí, estamos uniendo las dos partes, sí, ¿sabes? sí. Sí, sí, Es a interesante. veces me raya, ¿no? Porque si vieses un tratamiento eh, joder, no sé, yo cuando estaba con John Bueno, ¿no? Que pasé un año, me acuerdo que venía mucha gente a verle porque traía mucha gente y lo veían tratar y pensaban que iba a ser, no sé, algo espectacular, manipular a diestro y Sí, siniestro, no sé lo que pensaban que era y se aburrían. Pero yo lo que digo es que la osteopatía, verla es aburridísimo y ya, es ahí claro. donde tú tomas conciencia con el paciente, porque estás esperando Mm, a cada reacción de los claro. tejidos, ¿no? Y yo creo que no sé si eso es estructural, mecánico, visceral, no tengo ni idea, es Mira, osteopatía. me encantó el programa que hice con Jess Lamp. Una de las cosas que me encantó, que por cierto os invito a que lo escuchéis. Yo no le he visto trabajar a Jess Lamp, pero solo con lo que hablaba Sí, me sí, sí. transmitió una focalización, una presencia mientras realiza el trabajo, incluso a la hora de realizar una manipulación, bueno, o un ajuste vertebral, Sí. me transmitía mucho una presencia que también parece que está ahí, ¿no? En el trabajo de Wernham, ¿no? Que viene después, ¿no? El trabajo de la Claro, osteopatía clásica, ¿no? eso es, Háblanos un sí. poco de esto, si es posible, de Wernham, de ese trabajo. Bueno, Sí. pues eso, esa época de Burnham, pues bueno, Burnham vino a ser un... ¿Quién era Wernham? ¿Quién era? ¿Quién era Burnham, John Wernham? Porque, él era fotógrafo de profesión, mira. estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en África, y de hecho hay reportajes de él en el Museo de la Guerra que hay en Londres. Sí, sí. Y él era vecino de los Little John y entonces coincidía con John Martin Little John en el tren para ir a Londres. Ajá. Y entonces a partir de ahí es cuando se interesó por la osteopatía y cuando volvió de la guerra ya se puso a estudiar y bueno, pues era un discípulo más de Little John, ¿no? Más cercano a que John Bueno estaba Thomas Edward Hall,
que fue otro también de los, bueno, de los más cercanos a Little John, también muy amigo Hall de Fayette. Y Hall y John Wenham fueron los que luego cofundaron, digamos, el Instituto de Técnica Aplicada, que ahora sería el Instituto de Osteopatía Clásica. Y Hall lo que tenía era que manipulaba muchísimo, debía ser un erudito con las manos a la hora de manipular. Pero bueno. Ajá. Y John Wenham pues se retiró, digamos, a Maidstone, a una localidad que está como a una hora al sur de Londres, Sí. porque cuando Little John falleció hubo una guerra de intereses por ocupar su puesto, ¿no? Ah, Y mira. fue un poco, pues bueno, yo creo que en aquella época no se andaban por las ramas. O sea, si tenían que decirte, oye, tío, que eres medio idiota, te lo decían y ya está. Yo creo que Sí, no, sí, sí sí. hay cosas ahí muy interesantes. Y nada, ese fue a su clínica allí y entonces era el único centro, digamos, así grande en el que muchos osteópatas que estudiaban en la BIESO luego bajaban a trabajar con John Bueno. Y él estuvo haciendo su clínica durante muchos años hasta que, bueno, luego apareció Tom Dahmer, la European School, pero Mm. ya era un señor mayor cuando empezó todo esto. Pero, empezó, era mayor ya cuando empezó Cuando empezó con la con... European School ya tenía sus años, no sé qué años tendría, igual tenía ya 60 o eso, no sé, Ujú. ¿verdad? Vaya, Sí, vaya. sí. Bueno, creo que Steel, ¿no? También fue por ahí, ¿no? Me parece que tenía 65 o así cuando creó la escuela. O por Sí, ahí. no sé, No no recuerdo sé. ahora bien, pero bueno. ¿Y qué es lo de... Diego, cuéntanos, ¿qué es lo que define a la osteopatía clásica y al mismo tiempo, bueno, no me gusta igual hablar de esta, pero la desmarca de la osteopatía que se está practicando más en UK, ¿no? En Reino Unido, ¿no? Porque Sí, parece también que incluso allí se ha dividido un poco, ¿no? Parece que hay una línea, ¿no? Eh, bueno, sí, está en los últimos, yo date cuenta que vine hace ya casi 20 años de Inglaterra, bueno, he estado estoy muy ligado, ¿no? A la osteopatía de Inglaterra porque estaba allí de chairman, sí, de director del ICO, y sé un poquito, pero se está viendo unos cambios terribles, ¿no? Más que nunca. Pero bueno, yo diría que la osteopatía clásica, ya desde cuando yo era estudiante, había diferencias y, bueno, pues básicamente conservaban la forma de trabajar y la práctica y la teoría más clásica, ¿no? De la línea de Little John a la hora de hablar de fisiología, de la aplicación anatómica, aplicación fisiológica, hablábamos de los centros osteopáticos, hablábamos de la biomecánica, obviamente, de la práctica. Por lo tanto, te salías de lo que es trabajar con una técnica en particular, sino saber por qué, cuándo y cómo vas a hacer esa técnica en cierto paciente, ¿no? ¿por qué? Y lo que ¿Qué quieres quiere es, decir que no eran técnicas dirigidas a un determinado síntoma exacto, sino sí, era más sí. una filosofía de por qué Claro, hacías esa tú, técnica? cada paciente tiene una lesionología, aunque haya Ajá, tengan los dos unos síntomas parecidos o un diagnóstico médico, digamos, igual, cada paciente tiene bueno, un morfotipo, ajá. una biodinámica, una biomecánica, y entonces vas a aplicar el tratamiento acorde a eso, ¿no? Volvemos a decir que son pacientes y cada paciente requiere su tiempo y su necesidad. Bien Ujú. porque es un morfotipo X, bien porque la lesión tiene un año o un mes, porque está agudo, porque está crónico o porque tiene un bloqueo mental que no puede avanzar. Pues bueno, todo eso lo tienes que leer en la consulta. Yo creo que eso forma parte del La, osteópata. la parte mental está también en la osteopatía clásica, también, o Eh, emocional, o no tan, no lo o no hablamos tan como directo. tal, no lo hablamos como tal porque en el curso que damos no da tiempo a todo, pero con Chris Campbell sí que hemos hablado de esta parte, ¿no? Y bueno, pues hay cambios, ¿no? Cuando tú haces un cambio en la persona, hay unos cambios, bueno, Cambios en la químicos persona te refieres a cambios en su estructura en su del estructura cuerpo. y eso va a cambiar su forma de ser también, ¿no? De ver el mundo, me imagino. Vale, vale. Y Entonces, Diego, vale, es que con esto que acabas de decir, aquí está un poquito la línea en la que quería que... Porque parece ser que también desde Little John o cuando entra la osteopatía más en UK, y a lo mejor es un reflejo de lo que ya está pasando hoy en día, a mí me llama mucho la atención cómo estamos diciendo todo el tiempo,
Steele hablaba todo el rato de estructura, ¿no? De liberar la estructura, de permitir que la naturaleza haga su trabajo. Pero en cambio parece que desde que llegó a Inglaterra o cuando murió Steele, no sé si parece que se está hablando mucho de función, ¿no? De disfunción, de fisiología, y Sí, Steele en cambio hablaba mucho de permitir que la fisiología ya sabía lo que tenía que hacer si estaba libre, ¿no? ¿Qué, sí, qué- qué sí, sí, no, piensas y de no esto? estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si tú liberas la parte somática, la parte musculoesquelética, va a liberar esa fisiología. Em, de todas formas, no sé qué te iba a decir, Mayra. Que, bueno, sí, a eso, te iba a decir que yo creo que era muy difícil entenderle a Steele y de hecho no dejaba a sus alumnos tomar notas. ¿En Y serio? muchas Ah, mira. veces lo que nos llega ahora es un poco la traducción de cada persona para intentar entender cómo llegar a una persona, ¿no? Yo, por ejemplo, con la biomecánica de Littlejohn que se habla tanto, yo digo, esto es un mapa de carreteras, no es una ciencia 100% exacta, ni mucho menos, es un mapa que te guía con el Porque, paciente, porque porque, por ejemplo, el Little John era como mucho más, ¿no? De marcar un guión, ¿no? En cambio, Steele te daba su filosofía y era como, bueno, sí, esta es la filosofía, a pero partir de ahí tú tira de claro, la y cada uno cola y que hacía sea lo que sea. lo que quería y podía, ¿no? Lo que podía, más bien, ¿no? Steele era un genio. Yo creo que por las horas que he ido oyendo tenía un don y tenía un algo, ¿no? Un aura especial en él, que no todo el Sí, mundo sí, lo sí. tenía ni mucho menos. Por eso te digo que yo creo que la gente intentaba buscarle explicación a muchas cosas que habían visto o oído de Steele. Y Little John, pues no era menos. Pero bueno, el Claro. trabajo con esta parte de la biomecánica, que realmente no es de Little John, que él la sacó de otro, de un tal, las líneas de Henry, le llaman, Ajá. que yo creo que era un odontólogo y entonces a él le vino a la cabeza toda esta, le sonaba bien y él lo plasmó, digamos, Ajá. en las notas de Little John que tiene. Vale. Y eso es lo que nos ha llegado hasta hoy en día, sí. Pero ya te Ah, digo, no deja de ser más que una guía, o sea, no es ni mucho menos la osteopatía que practicamos, ya, lo que ni pasa es es la que única cosa que nos al centramos, estar ¿no? todo con Little John y toda esta línea, parece que como que la osteopatía empieza a medicalizarse más, ¿no? ¿Puede ser? Hacerse Mm, más, se tiene mucho más en no cuenta la sabría decirte, yo patología, creo que a lo mejor la medicalización, no lo sé, igual vino más adelante. También era una época en Inglaterra un poco especial y hubo profesores que, bueno, tuvieron que darle sentido. También vino la regulación de la osteopatía. Entonces, bueno, ahí ya vienen cosas mm, que a lo mejor tienes que empezar a, bueno, hablar claro. de otras cosas que no solamente sea osteopatía pura y dura, ¿no? Creo yo, ¿eh? Que no sé. Y por eso John Wennon es el que se apartó de todo eso y Ah, mantuvo un poco la esencia fuera de todo tipo, ¿no? A ¿tú John crees que Wennon en su día John, no le tosía a nadie. A nivel de osteopatía, oye, a mí me da igual hacer lo que queráis, yo hago lo que yo creo, lo que me han enseñado, ¿no? crees que Y John Wernham seguía estando en el trabajo de la estructura y no tanto en el trabajo de la disfunción? Es que ahora la lesión osteopática la llamamos disfunción. Y eso a mí, honestamente, me choca con lo que decimos en la osteopatía, que es si la estructura permite la función. Es como, sí, entonces, si tratamos la función, parece que estamos más ya en la medicina de hoy en día, que trata la función todo el rato. sí, y yo creo, Frankie, que si ahora fuésemos a preguntar a muchos osteópatas, ya no estudiantes, si creen en la lesión osteopática, te dirán que no creen en la lesión osteopática o la disfunción somática. Entonces ya no sé en qué creemos, si creemos en algo. Y por eso viene lo que viene, ¿no? También con la osteopatía. Entonces se nos ha ido de la cabeza todas las investigaciones de core y de eso ya no se habla, no se transmite nada, se piensa que Los libros de está Irving Core, anticuado. dices. Sí, Ya. exacto. Los estudios de Irving Core que ya nos han vuelto a replicar y bueno, hay mil cosas ahí que yo diría, igual nos podemos replantear, volver un poco a mirar todo aquello, ¿no? Co- co- Y hay cosas ¿Cómo, que... cómo trabajaba Wernham? ¿O tú le viste? ¿Le pudiste ver? Sí, yo trabajaba con él y estábamos ahí, bueno, en la clínica estuve un año entero ahí en Maidstone y la verdad que me lo gocé. Yo para mí fue un año ¿Cómo? más de carrera, ¿no? Eran Sí. cuatro, pues
Este fue el quinto, Ah, ¿no? ajá. Y lo disfruté mucho. Sí, no, él trabajaba, él era muy mecánico a la hora de trabajar, pero cuando tú recibías tratamiento de él, era un tratamiento muy profundo, ¿no? Él llegaba a sitios que, Pero bueno, no profundo, sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, crees que era profundo? porque lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que esos cambios y ese reajuste, coordinación de la estructura hace que tu parte interna, ¿no? Que es la más importante, el sistema nervioso, se reajuste y vuelva a mandar reflejos nuevos y es como que, joder, como que tu cuerpo le han dado una vuelta, ¿no? Entonces, él no hablaba de psicología, no hablaba de esas cosas, pero estaba ahí presente. Y, y ¿Estaba a veces presente cuando estaba con un God Treatment, con un TGO sí, o con un... sí, 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 claro, una persona que lleva 70 años haciéndolo, pues a lo mejor en su mente también venía que se tenía que ir a comer, no lo sé, pero No, me refiero, yo por ejemplo, pues en las clases lo ves, pero creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez, me llama mucho la atención la presencia a veces con las que trabajamos los osteópatas, ¿no? Que sí, estás haciendo un God treatment y estás ahí en la estructura, ¿no? Percibiendo la estructura. En cambio, hay mucha gente que hace eso y está hablando con el de al lado, ¿no? Pues cosas así, que te espera, hacen te voy a poner los desentender cascos lo que... que... Sí, Ah, vale. sí. No, 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 para nada, no, no. Aquello era, cuando estábamos viéndolo, era un silencio sepulcral. Él te podía decir cosas y te podía instruir si tenía el día y te podía decir cosas de, pues mira, estoy viendo esto, has visto esta reacción, has visto aquello y era increíble ver sus ojos donde miraban que tú no veías, ¿no? Pero Y reacciones, ¿a qué te refieres cuando te bueno, decía? O sea, estaba con la reacción pequeñitas de la piel, cosas. la Ah, vale. sudoración, la coloración, el, incluso el suspiro del paciente. Mm. Bueno, había momentos que te lo decía in situ, había momentos que el paciente se iba y hablábamos de lo que habíamos visto, ¿no? Y yo siempre digo que yo aprendí muchas por osmosis también. Yo me sentaba ahí y simplemente estando yo era como que te entraba el ritmo, el estar, la pausa, el continuar. El comportamiento de un osteópata en la camilla es importantísimo y es algo que lo que dices, si estás hablando, si estás yo que sé, a mil cosas, imposible. O sea, el comportamiento en ese momento y cuando tienes que hablar y parar y seguir y tal, es que a mí, yo te digo, me Claro, dejó es que eso noqueado aquello. nos lleva a una osteopatía totalmente, bueno, lo que me viene es una osteopatía nueva, es decir, nueva no por sí, No, no es la pero una osteopatía. osteopatía esencial, ¿no? Una osteopatía en la que el osteópata está con sus dedos y está palpando. ¿Y por qué digo esto? Porque parece que hoy en día le damos tanta importancia a la patología que viene prescrita por el Sí, sí, médico, sí. que viene, Mira, esta persona eh, tiene tal cosa y el tratamiento es te, tal cual, te pero cuento una de... pequeña anécdota allí en la clínica. Me acuerdo que estábamos, él trabajaba en la parte de arriba y nosotros en la parte de abajo. Y entonces Ajá. una de las chicas le llama, señor Bueno, mira que ha venido este paciente y es que, joder, fíjate, tiene aquí pues le había salido pues un sarpullido muy grande y tal, era un herpes zóster de libro, vamos. Sí, sí. Y a ver, señor, bueno, ¿qué podemos hacer con esto y tal? Y yo creo que ella estaba esperando que le dijese, pues, mándala al médico, yo qué sé. Y baja el hombre con su parsimonia y le dice, ¿te has fijado qué lesiones tiene aquí y allá? Y no le dijo nada del sarpullido, ¿no? Y la otra, pero ¿y has visto el sarpullido? Sí, ya, pero ¿y las lesiones? Pero Trata lo que tienes que tratar. lesiones Claro, osteopáticas, claro. osteopáticas, pues de disfunción Claro. de movimiento, de tensión, de coloración, ¿no? Es- Lo que le guió en ese sentido. Y es algo de lo que hoy ya no se habla, es que nadie cree en Claro, pero es eso. que Y esto es dices, de lo que habla Steele todo el rato en claro, sus libros y hoy sí, en sí, sí, sí. día vemos que estamos en una osteopatía centrada en el diagnóstico del médico y Sí. aquí se está perdiendo Mira, mucho. el John Wennon tenía como es un pie chart, ¿no? Un círculo así que tenía lo que era la osteopatía, ¿no? Y decía, bueno, body adjustment como tal, visceromoción, vasomoción, drenaje linfático, es sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo, es estimulación, inhibición. Para mí eso es la osteopatía. Esas son las herramientas de un osteópata. Y él ponía al lado la osteopatía moderna en la que es
que si técnica de Jones, que si técnica de punción, que si técnica de bombeo, que si... Son todo técnicas, y dices, pero ¿qué? Pero si eso ya está todo, está implícito en lo que hacemos. Por eso te decía que no tenemos que separarnos, que si soy craneal, que si soy funcional, que si Ya, hago BLT, pues está todo ahí, ¿no? Y me acuerdo cuando vinieron una vez unos canadienses que habían estudiado en Canadá y vinieron buscando a John Bueno, y me acuerdo de sentarme con ellos y reírme porque decían, joder, tío, la primera vez que lo vimos dijimos, pues si ahora está haciendo un desenrollamiento facial, si ahora está haciendo BLT, si ahora está haciendo inhibición visceral, si ahora está... Estaban ahí, pero él le llamaba pues body adjustment como tal, y hago osteopatía. ¿Qué es lo que hace la osteopatía? ¿Y qué es la claro, osteopatía? Lo que hace el osteópata. pero por lo que dices, parece que a medida que escuchaba, le venían las técnicas un No, poco, ¿no? Como él voy hacía escogiendo, lo que el cuerpo te pedía en cada momento. a Tienes que eso me hacer lo refiero, que al pero reflejo. Por para, eso, sí, por eso tienes que estar en silencio esperando el reflejo. Tú haces una claro, acción y esperas una reacción. Cuanto una acción más agresiva en el tratamiento, más agresiva va a ser la reacción. Por eso tienes que ir siempre con cuidado y con pausa. Es ritmo, rotación, es repetición y es repetición. Por eso la osteopatía, verla es súper aburrido, pero claro, es tan efectiva. Es impresionante. claro, claro. Sí, a ver, Perdona si te todo estoy es. liando, No, no, Frankie. no, que va. No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay las dos osteopatías, bueno, si es que hay dos, o lo que hemos dicho al principio, es cuando se unen realmente, por lo que estoy viendo. Yo Sí, personalmente, que sigo mucho más la línea bueno, tampoco creo que sea justo decirlo así, pero un poco más la línea más con la conciencia del mecanismo primario, o lo que sí, llaman hoy en día la bueno. biodinámica, todo esto, Ah, pero al mismo tiempo yo creo que ahí también han querido ir mucho al movimiento primario, ¿no? Que hay en el cuerpo, que ya. es algo como más involuntario, más Mm, sutil, más profundo. Pero claro, creo, por lo que tú estás diciendo y en lo que yo practico cada día, me voy dando cuenta de que cuando estoy haciendo un TGO, una movilización articular, estoy con esa presencia que hablas de Wernham, ¿no? Estoy con esa percepción de lo que está cambiando en el tejido, todo esto, ¿no? sí, sí, Y sí, claro, creo que eso es un poco la esencia, ¿no? De nuestro trabajo y a veces creo que lo estamos totalmente. perdiendo, ¿no? En ese Sí, bueno, sentido. y sí, porque no, esa es la grandeza que tuve, la suerte que yo siempre estaré agradecido al que me dio la oportunidad de estar con él un año entero. Wow. Y eso es la mentorización, ¿no? Hemos perdido esa mentorización del estudiante. Tú acabas la universidad, ¿no? De estudiar osteopatía, me da igual si es aquí en España o en Inglaterra, y te dan el carnet de conducir, ¿no? Sí, Yo no sé, cuando a ti te dan el carnet de conducir, bueno, legalmente puedes conducir, pero no sabes conducir y te estresas y de repente, ostras, hay un marrón y dices, ostras, ¿por dónde iré? Tal. Pero no sabes conducir como tal, desenvolverte. claro, Y pasa lo mismo con la osteopatía, ¿no? Y necesitas un año de una persona al lado que te diga, a ver, claro, vamos a analizar este paciente, a ver, ¿cómo has hecho y tal? claro, Y claro. me hace mucha gracia porque ahora justo va a empezar el lunes un chico nuevo en la consulta que es Sí, recién acabado y tengo muchas ganas de verlo y bueno, y guiarle, ¿no? Al final, como a mí me guiaron más o menos. Y eso es algo sí, que se ha sí. perdido y yo no sé si la gente está aburrida o qué carajo pasa, pero bueno, ya sabemos que los estudiantes de osteopatía han bajado estrepitosamente en todo el mundo, en todo el mundo. Han bajado los Y estudiantes de osteopatía, bueno, hombre, sí. muchísimo. Sí, hay escuelas en Inglaterra que están cerrando, en España están cerrando, Pero en he oído que en cambio, Canadá también. pero Sí. hablarás a lo mejor de la osteopatía tal y como intentamos La mantenerla, osteopatía, ¿no? vamos, La básica, vamos, la estudiar básica, osteopatía claro. tus 4 o 5 años, eso sí. Bueno, ahora sabemos, ¿no? La European School y la British College of Osteopathic Medicine se han tenido que unir porque no tenían estudiantes y la British School ahora se llama, ¿qué se llama? Ahora bueno, no sé qué, que se va a un Claro, campus con otros, bueno, es, un lío, porque no es tienen, que no tienen estudiantes. es que con lo que estamos hablando, fíjate, antes pensaba en lo que es el osteópata y con lo que has dicho antes de Wernan, de este caso de- de- del herpes zoster. Eh, pero bueno, el ajustar y el manipular. Parece que el ajustar es distinto al manipular, Sí, ¿no?
Y él, el y él ajuste. en cambio ahí, cuando le vino un herpes zóster, el hombre Mm. como que se olvidó, entre comillas, se olvidó, Bueno, digo se olvidó eso es un porque no, diagnóstico se, médico, ¿no? Al final, ¿no? Que sí, que lo sí, tienes que tener y no. consciente. Pero ¿por qué voy a eso? Porque es como que el hombre dijo, va, a mí lo que me interesa es ver cómo está lo que voy a palpar. No me Sí, interesa lo que me ha dicho el libro realmente, ¿no? Que esto es un claro. poco lo que nos hablaba Steele realmente en sus libros. Sí, pero Oye, para eso somos osteópatas. Yo creo que pasó es esta profesión, ¿no? no, Porque para diagnosticar un herpes zóster, pues bueno, eso ahora lo sabemos. Pero ¿cómo lo ya, pero tratas? ¿Cómo tratas a esa persona? no, pero ¿por qué te digo eso? Porque el diagnóstico, el tratamiento consecuente que yo veo a menudo es que lo que hacemos es, pues nos vamos al libro de fisiología y de anatomía y decimos, pues ¿qué relación tiene a nivel de las costillas? Pues ¿con qué está Mm, relacionado? Y nos vamos directamente a esa a zona, ¿no? esa A tratar eso. zona, claro, Cuando tú nos hablas de un Wernham que en ese momento lo que hizo fue a ver cómo está la estructura, a ver cómo está lo que estoy palpando, claro, y desde ahí mm, vino todo lo claro, demás. Pero no se sí. fue, el libro dice esto y me fui ahí. No, no, hombre, el libro, quieras que no es una guía, ¿no? Claro, La teoría está ahí, hay que saberla y hay que tenerla en la cabeza, pero eso no es en la vida real, ¿no? No te va a decir en cada caso actúa así. Eh, bueno, pues sí, yo creo que es la aplicación práctica, técnica de lo que tú has aprendido. Y por eso es tan importante el que alguien al lado te guíe y te enseñe y bueno, te sepa llevar, claro, ¿no? claro. Creo yo, y yo así lo aprendí. Pero es la belleza, a mí me encanta y ver esos cambios, ¿no? Decir, No, pues claro, eso es, claro. Pero, intento resaltarte en esto, Diego, porque creo que es un poco lo que se va perdiendo, ¿no? mm, Parece que nos vamos más a lo que pone en el libro y la patología, que claro que es interesante saberlo, sí, pero nos olvidamos de lo que estamos palpando con las manos, claro. ¿no? Y lo que Yo, estamos percibiendo. por eso yo a veces a los estudiantes les digo que es una profesión extra complicada, súper complicada porque tenemos que saber de medicina, el diagnóstico médico más o menos básico, Claro, ¿no? Hay cosas que ya tienen máquinas y claro, análisis, pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y yo estoy de acuerdo, ¿eh? En eso. No hay que ser tampoco rudos, ni hay que claro, ser claro. fuera de onda. Pero luego tenemos que hacer un diagnóstico osteopático en el que decir, venga, ¿y a este paciente cómo lo vamos a tratar? ¿Y cómo vamos a evolucionar? ¿Y cómo van a ser las próximas sesiones? ¿Cómo vamos a evolucionar con el paciente? Y luego, la otra cosa es que no usamos máquinas, herramientas, usamos las manos y es muy complicado. Tú trata a un paciente solo con tus No, manos y quítale el dolor solo con las manos y con lo que tú haces. Y dices, claro. ostras, que es así, que es que yo nunca he visto en ninguna de las clínicas de osteopatía máquinas que digas, va, lo meto Claro, ahí, la no sé. pregunta que vendría ahora a lo mejor y que igual los que nos ven están pensando o que me ven ahora, claro, ¿qué hace un osteópata, por ejemplo, cuando en el caso de Werner, ¿no? Y te viene aquí en España no pasa, pero y llega un paciente de urgencias, ¿no? Con fiebre, Ujú, ¿no? ujú. Imagínate, ¿no? ¿Qué hace un osteópata ahí? Claro, como osteópatas lo que haríamos sería escuchar lo que hizo Werner, ¿no? Sí, exacto, exacto, Claro. sí, sí. Bueno, Palpar y decir qué hay aquí y qué puedo hacer. Lo que sí, pasa es que desde ahí se encienden procesos claro. que igual todos A no ver, compartimos. como todos, ¿no? Empezamos y decimos por qué tiene fiebre este paciente, si es un catarro, es una cosa así, ¿no? Alguna vez hemos hablado de esto y algún compañero ha tenido casos de sus hijos tener una meningitis y obviamente llevarlo al hospital y que le traten, ¿no? Ajá, Pero si es una fiebre normal que yo tenía en la familia, mis hijas o algún hermano, pues bueno, pues tratarlo, tienes que estar ahí, ser una enfermera osteopática, tienes que estar posiblemente toda la noche haciéndole pequeños tratamientos cada wow, 10 minutos, 20 minutos, ponerle compresas de agua fría en la cabeza, tienes que evitar que la temperatura que la cabeza coja temperatura y que se expanda por el resto del cuerpo y que haya una sudoración claro, y permitir eso. Pero hay una línea muy fina, y esto a lo mejor le has oído a Mervyn decir, entre cuando sí, hay un paciente enfermo de ese estilo, otro, bueno, enfermo, entre el sobretratamiento y el no llegar con el tratamiento. Y ahí es donde la palpación es claro, esencial y el estar con ese pero bueno, paciente, ¿no? Lo que decía es la presencia.
tú no puedes andarte por las ramas con una fiebre o alguna cosa así, ¿no? Grave. Y bueno, pues eso se aprende y se entrena. Y cuando John Bueno Claro, tenía su colegio, los estudiantes, yo tengo profesores míos que decían que sí, que se tenían que quedar a veces toda la noche tratando a pacientes. toda la Sí, noche sí. tratando pacientes. Claro, es que Al esto final la aquí, osteopatía era dirigida a los hospitales, no ya, era una consulta pero de te eso veo una en vez al España no mes. existe, No claro. existe ni Esto en ha salido ningún lado, después. ¿no? Eso tendríamos que ser ahora médicos. Y yo ojalá, si yo fuese médico diría, joder, qué guay. Tener la Mira, licencia, ¿no? Para eso. bueno, esto es otro tema, pero Es otro tema, otro tema. Sí. se nos han perdido tantas patologías, tantos tipos de enfermos por el camino, ¿no? Sí, Porque cuando vas a un hospital y puedes aplicar por un momento o ver la gente que hay ahí en una cama sí. con una, no, con una pulmonía, por ejemplo, ¿no? Guau, O- impresionante, sí, sí. pero claro, pero tú como osteópata tienes esa mega oportunidad. Sí, sí, Empiezas a sí, sí, palpar y dices, wow, fíjate, ¿no? La cantidad de sí. detalles que noto aquí. Pero Bueno, es que no, es que todo lo que nos viene es que le duele la espalda, prácticamente, eso es, claro. eso es. Y esa es la pena y lo que hablábamos, Es ¿no? una pena, claro. En el Reino Unido, totalmente musculoesquelético y no te salgas de ahí porque si no vienen con un palo y te dan en la cabeza. De hecho, no sé si ya no se puede anunciar en las páginas web que puedes tratar cólicos del bebé y no sé qué historias más, ¿no? Y a veces agradezco no estar en ese mundo. No que yo me anuncie para nada, pero joder, no Mira, sé, yo creo que mm, hay un mundo ahí y ya, bueno, se nos iría esto, ¿eh? y Diego, otra pregunta que escribí antes y que me he acordado ahora. Claro, entonces, decir, porque esto también va con lo que decía Steele, el osteópata realmente no trata, el osteópata ajusta. Bueno, Entonces, claro, a lo ajusta a la mejor persona. Sí, me refiero, si nosotros ajustamos, sí. en base a la filosofía del osteópata, el cuerpo es luego el que trata con su autorregulación, con tu Sí, autocuración, el ¿no? cuerpo tiene su propia medicina, exacto. Sí. Claro, pero entonces ahí ya nos desmarcamos de la masa alopática, ¿no? Señores doctores, Sí, ustedes traten que nosotros ajustamos. Y no pasa nada, nosotros nos claro, complementamos. eso es, sí, 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 tendría que ser así y yo creo que, bueno, es difícil que se llegue a ver así, pero bueno, yo siempre tengo el ejemplo de Mervyn Waldman, ¿no? Que trabajaba en un hospital, en una unidad y en Ya la que ves. él tenía ese acceso a esos pacientes y estaba supervisado por creo que era un neurólogo y sabían muy bien lo que hacía y le dejaban hacer. Sí, sí, sí. Hicimos un programa, con Mervyn, ¿eh? Para los Sí, que ya nos sé, sí, escuchéis sí, y sí. está ahí grabado para los que queráis. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Acceder a esos pacientes pero bueno, a nosotros nos llegan los casos crónicos muchas veces, ¿no? De los fallos o bueno, gente Pero crónica de la también, medicina, ¿no? sí, pero también si como osteópatas, o da igual que no seamos personas que pensamos que estamos practicando la osteopatía, si cuando nosotros estamos por un momento dado como fisioterapeutas, enfermeros, médicos en un hospital y en un momento dado palpamos y tocamos a un paciente, Mm. no deberíamos de decir que somos fisioterapeutas, o sea, que estamos haciendo fisioterapia, sino de marcar un poco la línea de que lo que estamos haciendo en ese momento es otra cosa. Porque digo que también desde ahí es donde empezará un poco el cambio, ¿no? Posiblemente, sí. Yo, no, yo como sabes, yo no soy fisio, no me he visto nunca en esa tesitura ni en un hospital, pero sí, posiblemente desde dentro, ¿no? De la profesión tendría que haber un revuelco, ¿no? De que no, tú eres el fisio, yo soy el osteópata, este es el neurólogo, este señor es, no sé, pues cada uno Claro, tiene su rol, ¿no? Digo yo, no lo sé que no, ya te digo que no estoy en ese mundo. sí, sí, sí. Sí. No, me refiero porque eso creo que crea confusión, ¿no? Un poco en la Claro. gente también. Pero En bueno, la gente yo que viene a vernos y lo todo, que, ¿no? En lo que general. sí veo, por ejemplo, ¿no? También estuve en su época aquí con Caroline Stone trabajando en Ah, España y ella me decía que le fascinaban los pacientes aquí porque dice, joder, viene y te cuentan la historia sí, y en su cabeza no solamente está que les trates a nivel musculoesquelético, sino que te dicen, pues bueno, las patologías o los desajustes que tienen, pues tienen acidez de estómago, tienen presión sanguínea y tal, o estreñimiento, y puedes empezar a tratarles y se ven tan contentos, ¿no? Cosa que en Inglaterra aparentemente no podía hacer ella tan libremente, ¿no? Y aquí muchos pacientes, yo digo, vienen porque saben que les sienta fenomenal y porque saben que hay claro. muchas cosas que quedan ahí encuadradas en el limbo, que tampoco las tratan o tampoco tal, y que se las mejoras, ¿no?
y dices, Pero jo, qué guay, quizá el ¿no? mensaje aquí, Diego, sea que, los que nos están escuchando y están en un hospital, Mm, aunque sea como fisios o profesionales sanitarios reconocidos en España, porque bueno, cuando hagan esas cosas, que digan lo que están haciendo, ¿no? O que digan, mira, ahora en este momento no estoy haciendo de enfermería o medicina, estoy haciendo esto, ¿no? Porque sí, quizá es desde ahí donde la otra persona pregunta, ah, ¿y qué diferencia hay ahí entre lo que tú no, haces ahora y lo que hacen antes, ¿no? Claro, porque sí, quizá sí, sí, ahí va a ir el cambio, ¿no? totalmente de acuerdo. Yo cuando hablaba con Mervyn dice que a él le costó mucho al principio entrar en el mundo hospitalario porque había que usar un lenguaje muy preciso y clínico y tenías que, bueno, decir por qué hacías las cosas, ¿no? Eh, pero al final no estamos haciendo nada raro, si es todo pura anatomía, si puedes explicarlo todo por una conjunción anatómica para que el médico, la persona Mm, alopática lo entienda. Claro que tú en tu cabeza sabes que estás otras cosas con el paciente, pero bueno, eso tampoco hace falta, yo qué sé, pues bueno, pues forma parte sí, de sí, la sí. esencia de la persona, ¿no? Pero si tú vas a decirle, yo voy a tratar a este paciente porque tiene una congestión X, yo creo que eso lo entiende todo el mundo. O sea, no es Mm, un aspecto espiritual que viene a la tierra y gracias a mí que soy el medium no, le trato. No, no, si esto no es así, esto es no, anatomía no, pura y bueno, dura y eso, ya está. Y explicarlo de la forma más racional posible, claro, porque pero no eso vas a anatomía, explicarle algo muy raro, ¿no? claro, lo que pasa es que luego, bueno, vendrán otras líneas, ¿no? Que hemos hablado ya más sutiles y más espirituales Bueno, pero dentro de la eso osteopatía. es lo Pero que bueno, tú haces con el paciente, pero el médico jefe claro, de la unidad no tiene eso, por qué decirte, ¿y tú qué estás pensando ahora? Pues bueno, estaré pensando lo que me dé la gana, pero estoy tratando esa estructura, esa anatomía. bueno, Mis manos para están eso en un conocemos sitio. la anatomía, ¿no? Para Claro, eso la pero conocemos si es que también. somos auténticos cracks de unir, y puedes unir todo el cuerpo a través de la anatomía. Y eso pocos médicos o poca gente en este mundo lo puede hacer, ¿no? Claro, Y lo entienden, y yo creo que lo entienden. Pero bueno, pues, no sé, es difícil, yo creo, llegar ahí. bueno, bueno, bueno. Y eso es lo que hacía Steele, que tampoco hacía, yo qué sé, sí, pues. Pero luego está el toque personal de cada uno, Mm. y ya te digo, somos como el buen vino, ¿no? Y hay mucha gente a mí me dice, joder, es que me alineas los chakras, Me ¿vale? Y si alineas los yo, chakras, guau. sí, 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 me dicen, es que energéticamente yo siento que mis chakras están alineados. Vale, Ya pero yo ves, voy a un neurólogo médico especialista y le digo, a la mira, es puta que yo brava, alineo sí. los chakras. Y me dice, mira, chaval, ¿sabes ver la puerta? Pues sal por la puerta. Claro, ¿Entiendes? claro. Creo yo, ¿eh? No sé, hay cosas muy energéticas que la gente te dice y que yo no controlo, porque no controlas Ya, todo, ya, pero es muy bonito ver esas reacciones en la gente y en los pacientes. Es espectacular, vamos, a mí eso me llena. Diego, así para ir un poquito concluyendo, ¿vale? Porque, bueno, tampoco quiero que estemos aquí, que Perdona, podríamos, perdona. ya encontraremos otro momento tú y yo para seguir. Pero, ¿crees que la osteopatía clásica o, bueno, o la osteopatía más que quiere seguir en esa línea, ¿no? De estilo, de lo Tradicional. que tradicional, sigue manteniendo ese concepto de que hay que estar en relación con la estructura, palparla, ver cómo está, y no tanto en el diagnóstico del médico, por ejemplo? O- Bueno, sí, intentamos, sí, en todo lo posible. Sí, de hecho, yo fui un poco el artífice de que se cambiase nuestro curso a 2 años, porque yo veía que con un año no era suficiente. Ajá. Pero quien dice esto, el osteópata es el eterno, está eternamente aprendiendo. Entonces, bueno, con la osteopatía clásica sí que intentamos dar ese punto y el feedback que tenemos es muy positivo, que la gente dice, joder, pues realmente me ayuda a atar cabos, a entender Mm. la estructura del tratamiento. Bueno, pues si podemos ayudar en algo, felices, ¿no? Yo creo que es formar a osteópatas, formar gente y tener un espectro profesional mucho más amplio, ¿no? A la hora de tratar tus pacientes. Sí, 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 sí. O sea que, bueno, bueno, me vienen muchas preguntas, pero bueno, creo que Me encanta hablar contigo, Frankie. La verdad que esto nada, es un así, es gusto. así. Y bueno, mira, yo te digo una cosa, o sea que a mí, ya te digo, lo que hemos dicho antes, yo trabajo más igual en la línea de Sutherland y toda esta línea me gusta mucho el trabajo con la conciencia.
creo que es interesante que los osteópatas no perdamos esa estructura, que no perdamos esa línea, ¿no? Que tenemos, ¿no? A veces más mecánica, pero que también está viva, como tú muy bien has dicho. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, pues hay pacientes para todos, ¿no? Hay pacientes que buscan o que están en un nivel de conciencia que buscan algo, otros buscan otra cosa Mm, mm, y bueno, y mm. cada osteópata desde su perspectiva le ayuda, ¿no? Como puede, ¿no? Sí, 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 ¿Sabes? eso es. Así, Entonces, así lo bueno, veo, sí. Bueno, y no deberíamos de estar en desunión. Yo creo que al final es un gremio muy pequeño y nos conocemos prácticamente todos y todos bueno, hacemos bien a pero los también, pacientes. Diego, pues cada uno piensa de una manera y la osteopatía la Sí, vive de una manera, o a lo evoluciona, eso mejor es. pues a mí me gusta ir ya más a lo sutil o a lo espiritual y a otras personas pues prefieren quedarse más en lo mecánico. Bueno, Mm, pues mm. todas las enfermedades o todos los pacientes, pues a veces con un trabajo más mecánico les basta, ¿no? Y no hay que ir tanto a la otra parte. Entonces, bueno, Mm. pero por lo menos igual el mensaje que podemos dar es que todo eso es osteopatía, todo está Es incluido, ¿no? osteopatía, sí, sí, sí. Todo está Osteopatía, incluido. llámalo osteopatía, no mezclemos aquí. No. Porque lo que ha Y, pasado en Inglaterra, por ejemplo, es que los osteópatas ya no son terapeutas craneosacrales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, no claro, sé, eso de terapia craneosacral, no lo sé, no, pues que que se parece han que ido han al mundo querido musculoesquelético, ¿no? dividir lo que Sutherland toda la vida dijo, no, esto es osteopatía también, pero por Ah, favor no me desmarquen, no me llamen ahora terapeuta craneosacral o ah, no digan te traigo un caso porque tiene, no sé, meningitis, ¿no? O le duele ya, la sí, sí, cabeza, sí, ¿no? sí, Y yo soy un osteópata y lo voy a mirar todo, no solo la cabeza claro, o no solo el así sacro. debería ser, eso es. Claro, es- No sé, desconozco los detalles de eso, no sé, pero bueno, que se ha perdido, la osteopatía se ha perdido y costará recuperar esa pérdida de estudiantes y de conocimiento Mm. que se está teniendo. Bueno, Pero bueno, ahí estaremos unos pocos intentando para eso meter hacemos ruido. estos programas, ¿no? Para ir recuperando Claro, esa... claro. Pero no, es que el otro día escuchaba a Jess Lamb y es lo mismo. Una persona que lleva 60 años trabajando no puedes criticar nada. Si son una belleza verlos trabajar y escucharles y se puede aprender mil Claro, cosas. O sea, que somos meros aprendices de toda esta gente y la fortuna que tenemos todavía de escucharles, ¿no? claro, claro. Muy bien. Mm. Genial, Diego. Bueno, pues Muy bien, nada, un Frankie, pues nada. placer, Diego. Igualmente, Bueno, el placer es mío. estamos en contacto. De acuerdo. Y bueno, un saludo a todos. Sé que habéis hecho, algunos han dicho algún comentario por ahí, pero bueno, No, igual en otro no, momento no contestaremos. puede leer. Pero bueno, que Genial. nada. Pues nada, un Muchas saludo a gracias, toda la Diego. audiencia Y y muchas gracias por tenerme aquí. nada, Diego. Hasta pronto. Gracias. Vale, Chao. venga, chao, Chao. 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 Adiós. Chao.